Eh, Bueno, Andrés, ¿querés que... o sea, te quiero hacer una pregunta con todo esto que nos estás contando de cine expandido. Y por ahí con esto ya te hago medio el entre a tu producción personal, a tu producción artística, ¿cómo vinculás todos estos conceptos? ¿Cómo los sentís, los hacés propios y quizás, pienso yo, los implementás en tu producción, en tus instalaciones? Eh, a ver, eh, yo tuve la desgracia de estudiar cine. No, fue lo que más quise, molesté mucho a mis padres no quisieron que yo estudie cine, por eso estudié primero antropología y finalmente terminé logrando ir a la Universidad del Cine. Mi abuela me garpó la mitad de la cuota, la otra mitad de la cuota me la garpaba yo, toda una ingeniería y económica familiar para que el chico vaya a la Universidad del Cine. Eh, y yo quería hacer eso porque me gustaba filmar, ¿sí? Y, a ver, parece que estoy de vuelta empezando muy desde el principio, pero es importante. sí. Eh, a mí me gustaba Las filmar, raíces son muy importantes siempre. sí, sí. Eh, yo había trabajado, trabajaba estaba en tercer, cuarto año de la secundaria, trabajaba en un kiosco de diarios, en un coso de estacionamientos de autos, tenía mis ahorros y en vez de comprarme la motito, decidí comprarme una cámara de video. Porque en mi casa, en mi familia ya había una camarita de video familiar y yo estaba todo el tiempo con la camarita de video. Y, eh, y claro, empiezo a estudiar cine y estaba en un universo rodeado de un montón de gente, alguna más querible que otra, pero con intereses, con conocimientos, con deseos totalmente diferentes a los míos. Eh, claro, y yo decía, ¿qué mierda hago acá? ¿No? Porque básicamente lo que se inculca, lo que se enseña en una escuela de cine es rodaje, ¿no? Básicamente, ¿no? O la estructura industrial, ¿no? Cómo llevas, ¿no? Cómo vas haciendo construir toda. Y a mí me gustaba filmar, y yo descubrí que la foto del director de cine al lado de la cámara, mirando por el visor de la cámara, era el único momento, el momento en que sacaban esa foto, en que el director estaba cerca de la cámara de cine, ¿no? Y a mí eso me mataba, ¿no? Me daba cuenta en los rodajes. Para mí llegó un punto donde eh, yo tuve la suerte de poder llegar a entender que a mí me gustaba filmar y que filmar era lo opuesto al rodaje, por lo menos desde mi concepción, ¿no? Digamos, a mí me gustaba estar con la cámara enfrente al devenir de las cosas. No me gustaba esa hiperplanificación, ¿no? Esa construcción totalmente dominada para llegar a una imagen totalmente planeada, ¿no? Todas las variables. Entonces, ya desde ahí, por suerte, me pude dar cuenta de eso y ya lo encaré desde otro lado. Desde un lado que yo no le podía dar marco, pero incorporaba y valoraba mucho lo que estaba estudiando en algunas materias, obviamente en producción ejecutiva no me interesaba nada, y obviamente guión muchísimo menos. Eh, y ya ahí había como una cuestión que iba por otro lado. Por suerte conocí a La Ferla, uno de los profesores, quizás a alguno le resuena este nombre, Jorge La Ferla. Jorge La Ferla es como un gran promotor de lo audiovisual en el arte contemporáneo, se podría decir. Eh, y yo me dediqué personalmente al disfrute de filmar, en principio, ¿no? Y después de poder entender el placer que me daba el uso de determinadas herramientas. Me gustaba el aparato, cámara. Me gustaba la fotografía, me gustaba el aparato cámara de video. Cuando conocí la cámara de 16 milímetros me volví loco, pero no para ser, ¿no? Y no para ser camarógrafo dentro de una industria, ¿se entiende? Digo, era como, me gusta filmar, ¿para qué?
y porque disfruto el puto momento en que hago un fucking encuadre de una cosa y de golpe, como insisto en este encuadre, algo sucede, y ese momento en que algo sucede que yo no tenía la variable, me llena de placer. Bueno, pero ¿para qué filmás? Porque me cabe, ¿no? Ya ahí pude, entiendo, casi psicoanálisis, ¿no? Volviendo a lo... pude entender lo cinematográfico como algo mucho más grande que el cine, ¿no? Digamos, la cinematografía es una tecnología muy diversa, muy amplia, llena de herramientas de creación, y el cine es una compresión a algo muy chiquito de todo lo posible, ¿no? de todo el universo estético posible y sensible, ¿no? Posible de esa cinematografía, ¿no? El cine es lo que conocemos como cine industrial, lo que todos conocemos como cine, ¿no? que sufre de una cosificación muy fuerte, cosificación en un sentido marxista estricto, ¿no? Senso estricto. Entonces, hay algo ahí que a mí me permitió disfrutar de la belleza de un proyector y disfrutar de la belleza de una cámara, al mismo nivel que disfrutar de las imágenes que producía, ¿no? Entonces, es ahí que pude empezar a vincular las imágenes que yo hacía con las tecnologías que reproducían o generaban esas imágenes, ¿no? Y si quieren les muestro algo, les muestro algunas cosas. Dale. Sí, nos encantaría. Bueno. Tenemos que habilitarlo para que Estaban comparta pidiendo eso. pantalla. Ah, sí, vamos a ponerlo como coanfitrión. A ver, Sí. A ver. ahí está. Listo. Lo que pasa es que tengo videitos, y compartir videitos es como malísimo, ¿no? Acá. Tengo unas imágenes buenas de esto. Sí. Bueno, les paso unas imágenes de Aurora, que fue una imagen, ahí están viendo, ¿no? Sí, mi escritorio. Sí, a ver si escuchamos. Vos pusiste como ¿Me compartir. escuchan o no? No. Sí, igual va a compartir imágenes. Ahí. Ah, imágenes, genial. ¿Pero también me escuchan o no? Sí, Sí, sí. sí, te escuchamos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí, a ver, ahí. Ahí está. Estas son imágenes de Aurora, de una muestra que tuve hace algunos años en el Museo de Bellas Artes de Salta. No sé si la llegan a ver, si llegan a ver bien. Aunque sea, hacemos una pasadita rápida como para tener así como un panorama. Y después les cuento un poco. Bueno, esos son 6 metros casi en altura, con 2 proyectores de 16 milímetros, y yo empecé a trabajar mucho con esto, que es la película saliendo del proyector, ¿no? La película saliendo del proyector de 16 milímetros y de Super 8, y poniéndose como materia en el espacio, ¿no? Esa es una obrita simple, en realidad, dentro de todo eso. Ahí, esta es una vista de una sala. Estoy haciendo de una manera muy precaria, con la previsualización de la barra del Finder. Pero, Sí, igual se llega a apreciar bien. bueno, buenísimo. Entonces, ven ahí, esta es una obrita con 3 proyectores de Super 8, la película que sale del proyector. ¿Se ve mi mouse o no? Cuando lo Sí, muevo. sí, se ve. ¿Sí? Sí. Buenísimo. La película que sale del proyector viene hacia adelante de la pantalla, cruza la pantalla, ven esa línea que está ahí adelante, es en realidad la película que está por detrás. Ah, no, a ver, ¿es esa? No, en realidad la película corta por detrás y vuelve para volver a entrar en el proyector. Entonces ahí hay como una extensión en el espacio de la película,
donde en realidad los proyectores, la película saliendo, las rueditas, las imágenes, la fuga de la imagen sobre la pared, digamos, todo es parte, todo tiene el mismo valor dentro de la composición, ¿no? Que es algo que históricamente, justamente esto, ¿no? El dispositivo Lumière anula, ¿no? Porque lo primero que hace es esconder la máquina, ¿no? Para generar esa especie de magia y entrar en el universo diegético que propone la película, ¿no? Hay algo ahí que la máquina no se muestra, y acá yo lo pongo en la escena como un elemento central, al mismo nivel significativo que las imágenes que están ahí proyectadas, ¿no? Totalmente, Andrés, como exponer, perdón, Fede, exponer, ¿no? El todo, ¿no? El todo de eso maquínico lo sacás afuera, ¿no? Como que hasta lo que está internamente del aparato vos lo sacás y lo decís, mirá, es esto, véanlo también, esto es imagen, esto es espacio, esto es materia. Sí. Sí, claro, y sobre todo cómo se articula. A ver, hay una cuestión de montaje acá, ¿no? Generalmente cuando hablamos de montaje en cine, hablamos de una imagen con otra imagen. Y acá es las imágenes con los aparatos, el dispositivo, los ganchos. Digamos, de vuelta, hay una composición hecha con un montón de elementos donde hay algo, yo siempre hablo, incluso en estas obras, de la tiranía de la imagen, ¿no? Porque la gente, los espectadores van y miran específicamente la imagen. Entonces yo a partir de ese gesto del espectador, cada vez me fui más a la mierda, haciendo las imágenes más chiquitas y más intervenidas por mayor cantidad de tecnología. te quiero sumar una pregunta a eso, Andrés, porque noté en tu producción de los últimos años la inclusión del andamio, donde aparecía primero la mesa con el caballete. Me parece que hay como una operación nueva al incluir el andamio, si nos querías comentar algo de eso, y una más, que también muchas veces estos proyectores están conectados a un sensor de proximidad para que se prendan cuando uno está, intuyo que es porque las lámparas deben quemarse. Por ahí me gustaría que nos cuentes también algo del proceso de creación de obra en tu taller, en tu praxis cotidiana, dentro del ensayo y la experimentación, vinculado a un montaje donde por ahí esto tiene que estar en una galería 8 horas prendido. ¿Cuáles son las relaciones en esos universos? Bueno, obviamente fui aprendiendo a partir de grandes dolores de cabeza, ¿no? De aceptar, de mandar proyectos que no había probado en el taller y como propuestas y que me los acepten, y después querer matarme porque las obras no tenían la estabilidad que obviamente una obra demanda. Nuestra realidad, nuestra Sí, cotidiana. no, tiene mucho que ver con nuestra realidad, sobre todo porque no, por nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Por nuestra realidad de economía chiquita, por nuestra realidad de artista que de golpe tienen muestras individuales en museos o que tienen muestras individuales en ferias de primera línea, París Photo, Arco, lo que sea, pero en realidad, ¿no? Digo, cuando yo les cuento a mis colegas en Europa o en Estados Unidos, en Canadá o en Finlandia, lo que gana un docente universitario y que yo en realidad vivo de la docencia universitaria, ¿no? Hay ahí como de vuelta, es la nosfera que se pone en contacto, ¿no? Es conocer una nueva posibilidad, una nueva realidad del ser artista. Entonces tiene mucho de riesgo, ¿no? Yo generalmente trabajo con un equipo. Hoy, por suerte, puedo tener un equipo. Hoy mi realidad es diferente como artista. A nivel profesional, tengo 2 asistentes muy buenos. Y en ese momento, cuando yo tuve una muestra en el 2013 en Fundación OSDE, que estábamos en una, y uno de mis asistentes, que en realidad era un amigo en ese momento, que se sumaba a una locura mía, me dice, pero no da, esto no da. Eran horas y horas entre la aventura y la depresión.
digamos, entre el éxtasis de la aventura y la depresión ¿no? de la derrota tecnológica, además. Yo me quería quemar, yo me quería matar, porque además tenía un presupuesto del cual yo era responsable, y lo que le decía a Gonzalo era, mirá, entendamos esto, ¿no? Digamos, generalmente uno va, saca el boleto del tren, va a la plataforma, sabe que el tren pasa a determinada hora, el tren para, entra, y el tren lo lleva a donde va. Pero la realidad acá es que vos no podés pagar el ticket de tren. Entonces, saltás la reja, no sabés a qué hora pasa, te quedás esperando. Cuando lo ves venir, ves que el tren no para. Entonces te tenés que tirar arriba y tratar de mantener, y así es como lamentablemente uno empieza a producir acá, ¿no? Salvo que tengas una situación acomodada, ¿no? Que también es la realidad de muchos artistas. Entonces, vamos a lo concreto, a la pregunta de Federico sobre todo. La idea del sensor apareció por una necesidad, obviamente, de estabilidad del equipo, ¿no? Piensen que la película es una película física que está corriendo ahí, entonces está corriendo todo el tiempo. La película, además, el loop está cerrado con un empalme, que el empalme se hace con un aparatito, con una empalmadora, pero es físico también y se hace con un pedacito de cinta scotch, ¿no? Que agarra los dos pedacitos de película y básicamente... y obviamente las lámparas también tienen una vida útil y depende mucho de las condiciones, sobre todo de polvo en el ambiente. Entonces, cuando yo presenté esta obra, que es como mi vuelta, ¿cómo decirlo? Cuando yo me hice cargo de que era artista visual, ¿no? Y no que era un punk que hacía videos porque me gustaban y jugaba con proyectores porque me gustaba, presenté este trabajo a un premio y los montajistas, que estaban hinchados las pelotas de que esto se cortara todo el tiempo, me dicen, Andrés, hay que solucionar esto. Y uno de los montajistas me dice, ponle un sensor. Y yo le digo, no, ni a palos, no quiero que sea obra interactiva. Odio la fucking interactividad, no quiero que sea interactiva. Ponerle un sensor, no quiero que sea interactiva, no quiero que va en contra del concepto, no quiero que sea interactiva, le mete otro elemento ahí de... Obviamente llegó un punto donde le puse el sensor y fui feliz. Entonces, bueno, ahí empezó otro momento de muchísima mayor estabilidad y de muchísimo más, digamos, de un amor sin violencia entre mi producción y yo. Entonces, los sensores vienen por una necesidad. ¿Qué pasó? Cuando yo mostré en OSDE, en Fundación OSDE, era una muestra gigante, eran 8 instalaciones, algunas de dimensiones muy grandes, con proyectores de 35 milímetros, además de 16 y Super 8, pasó algo que yo no esperaba, que era muy lindo, que David Ubiña, una de las personas que más lindo escribe sobre cine acá, escribió un texto muy lindo sobre eso, además señalando este detalle, que es que la sala no estaba como acá, esta es como una segunda versión de esa muestra, porque las luces del espacio están prendidas, en la exposición en OSDE, todas las luces de la sala estaban apagadas. Entonces, toda la muestra estaba apagada, en realidad, ¿no? Uno entraba en la sala y toda la muestra estaba apagada. Y cuando empezaba a moverse, dependiendo para qué lado de la sala encaraba, se prendía una obra, ¿no? Y después se prendía la otra. Y era como que la muestra se iba despertando, ¿no? Lamentablemente terminó siendo algo interactivo, o reactivo en realidad, ¿no? Pero le dio cierto clima a ese, ¿no? como ese momento de espera, que no todos
todos los espectadores pudieron vivir, porque si llegaban cuando ya había espectadores adentro, eso no sucedía, pero algunos sí, ¿no? Llegaban y de golpe todo apagado y tenían esa sensación de que las obras empezaban a prender y las pantallas empezaban a tirar luces sobre las paredes y demás. Que fue algo interesante, no era algo que yo esperaba, pero fue algo interesante. Entonces, volviendo a lo de Federico, los sensores vienen por ese lado. Después también entendí, ya comprendiendo un poco más el mundo del arte contemporáneo, que las obras se pueden prender y apagar. Y no hay mayor problema, ¿no? Salvo que sean en lugares como de mucho tránsito, como en el Centro Cultural Recoleta, ¿no? que había gente, ¿no? que es la multitud directamente. En espacios menos visitados se pueden prender y apagar, ¿no? Entonces eso también da otra posibilidad más. ¿Qué más me habías preguntado, Federico, además de los sensores? El giro que encuentro con el andamio, El andamio. El andamio. En realidad, el andamio aparece por primera vez en una obra que no está acá. Les voy a mostrar otra, que es Clamor. Ah, no, este es el proyecto original de Clamor, mira. Los renders. A ver si tengo... Denme un segundo. Tengo fotos, así no les muestro el videíto. Ahí está. Clamor fue una instalación, o es una instalación que monté por primera vez en el Centro Cultural Recoleta, justamente. Era toda la sala J. Son, de alguna manera, la obra justo que estábamos viendo antes. Bueno. Que es esta de acá, ¿sí? que es lo que decía Federico, ¿no? El caballete y el tablón, dos proyectores de Super 8 enfrentados, una pantalla translúcida en el medio, la película que sale de uno, va hacia el otro lado y vuelve al otro. De un lado, la imagen es obreros saliendo de la fábrica, la primera imagen de la historia del cine, según la historia más convencional, y del otro lado la bandera argentina, que es la primera filmación en territorio nacional, en Argentina. ¿Sí? Yo tenía el proyecto de amplificar esta. Esta es la obra que presenté a ese premio que les decía, cuando de OSDE me proponen hacer una muestra, yo digo, esto en 16 milímetros, lo hacemos crecer, ¿no? Y ese hacerlo crecer tenía que ver no solo con el tamaño, sino con el sentido que tienen también la tecnología utilizada. Cuando la llevo a 16 milímetros, y ya en Clamor la llevo a 35 milímetros, como que todo el dispositivo cambia. El Super 8 es una película muy frágil, familiar, no profesional. Las pantallas estaban sostenidas y todo el sistema de paso de película con un sistema de soportes de laboratorio, de química y de física. Y tiene esa cuestión como casi de boceto, de maqueta, de una fragilidad... ¿cómo decirlo? Sí, de una fragilidad muy presente, ¿no? A ver, en mi proceso de diálogo con este trabajo, yo primero armé el dispositivo, primero puse un proyector frente al otro, después vinieron las imágenes, ¿no?
Y cuando se me ocurrieron esas dos imágenes, pregunté, bueno, pero ¿qué son estos dos orígenes? Para mí había ahí una cuestión de ensayo, de un ensayo de un momento. Me parecía como todo muy moderno siglo XX, ¿no? Las imágenes y el dispositivo, ¿no? Y amplificar ese dispositivo tenía que ver con un crecimiento también, con un cierto desarrollo. Entonces, pasar de la tabla y los caballetes, del Super 8, de la fragilidad del Super 8, pasar al 16 milímetros y a un andamio, para mí tenía que ver con ese desarrollo, con ese pequeño desarrollo a nivel industrial, podríamos decir, pero no industrial cinematográfico, sino industrial tecnológico, ¿no? Y obviamente después, con el 35, es el paso siguiente, ya no es ¿cómo se llama? Discúlpenme, me estoy quedando sin cerebro. Ya no es un andamio de pasillo, ¿sí? Un andamio de pasillo que tiene más que ver con reparaciones de interior y demás, sino que es un andamio grande, un andamio de construcción, un andamio completo, además en doble altura, y ya con proyector de 35 milímetros, con película de 35 milímetros, que va de un lugar a otro de la sala y de vuelta, mezclando estas dos imágenes, ¿no? Para mí esto, de alguna manera, lo que a mí me resonaba en la composición de estas dos imágenes era cómo esa primera imagen argentina, que parecía repleta de identidad, en realidad no tenía una correspondencia histórica, ¿no? Digamos, no hay una marca histórica, es una bandera argentina flameando punto, ¿no? En realidad sí la hay, porque esa imagen no es la que filma Eugenio Py en 1897, porque ese es un archivo que se perdió, o que quizás nunca haya existido, solamente existe en principio en el relato de Eugenio Py, y esa bandera necesariamente era diferente a esta es una bandera que yo filmé, es un falso archivo, se podría decir, es una bandera que grabé en la Plaza de Mayo, y que como bandera argentina contemporánea tiene el sol, ¿no? Que obviamente en 1897 no tenía la bandera argentina. Pero más allá de ese detalle, que es como muy, muy específico, la bandera no da esa pertenencia histórica, no hay una marca histórica, y mientras que en Obrero saliendo de la fábrica sí, digamos, por una cuestión de una Europa industrial, por una cuestión obviamente, de indumentaria, ¿no? Y cuando pensé en eso, me pregunté, bueno, ¿hubiese sido posible filmar esa imagen acá, en Argentina, en 1897? Y ahí, directamente, bueno, en realidad nuestro sistema económico va por otro lado, que no es el industrial, ¿no? Entonces, hay como ahí una tensión que me pareció encontrar entre una economía agroexportadora de materias primas y una ausencia histórica, ¿no? Sobre todo de avanzar, de desarrollo como económico, ¿sí? De vuelta me pasa lo que le pasaba a Youngblood, pero desde otro lado, ¿no? De vuelta a esta perspectiva peronista. Pero de ahí sale ese pasar de los caballetes al andamio de pasillo al andamio de construcción, ¿sí? Ahora, este caminito que le conté vale para mí, punto, ¿no? Digamos, después ahí puede haber, obviamente, mil interpretaciones en quien salga de, ay, qué lindo los proyectores de cine, y quedarse mirando las imágenes en la pantalla, ¿no? Que es como el gran desafío. De hecho, yo acá hice una versión diferente, en realidad, de esa obrita original, donde le pasaba la cinta por delante de la proyección, ¿sí? Ya había empezado a hacer eso, y lo hacía en cada pantalla. Las tiras de películas iban para arriba, recorrían el techo de la sala y caían frente al cuadro que proyectaba la imagen de esa misma película, ¿no?
Aquí un comentario mío, algo que percibo yo, pero quizás también por mi mentalidad muy peronista, el tema del andamio vinculado con esto que vos decías de la construcción, con los obreros, ¿viste? Lo vinculo también con eso, con el movimiento obrero, con lo que vos decías, estos obreros saliendo de la fábrica, como que toman una dimensión sumamente importante acá en el espacio, ¿no? Es como que son imponentes esos andamios. Sí, y la sala, toda la instalación tenía mucho también de sala de máquinas, ¿no? Como que uno entraba y el ruido de los proyectores, sobre todo de los de 35 milímetros, pero además de todos estos soportes que diseñamos para el paso de la película, que son carretes que están girando, también producen un sonido. Pueden verlo le voy a pasar, si quieren, el link para poder verlo en video, si tienen ganas, porque es como bien diferente a la fotografía. Yo tuve la suerte de ir a la muestra de Fundación OSDE y ver esta exposición y realmente sí, todo lo sonoro, ¿no? Y aparte era una sala bastante grande, tenía como muchos momentos, espacios, no nos conocíamos Andrés, pero fue imponente. Sí, Felicitaciones. era toda una cosa. Sí, yo también me felicitaba en ese momento, no podía creer que estuviera metido en esa. Era como un Increíble. sueño que además me había permitido soñar hacía 4 meses atrás, una cosa así. Eh, en realidad yo vengo trabajando con instalaciones fílmicas, la primera que mostré, no la primera que hice, pero la primera que mostré en el Centro Cultural San Martín fue en el 2006. Y yo venía, acá está Clamor, les dejo el link para que puedan ver esta muestra en el Recoleta. Ay, bueno, no sé dónde está el chat ahora, obviamente, porque estoy Debe compartiendo. estar escondido, sí, porque estás Acá, compartiendo acá pantalla. arriba. Ahí va. Bien. Eh, Ahí van a poder ver un poquito mejor, además en escala, con los espectadores cruzando las pantallas y sobre todo el sonido del lugar. A mí me encantaba porque tenía algo también medio de feria, ¿no? De esto de salir de la solemnidad. En OSDE obviamente hubo mucha solemnidad, como en la mayoría de los espacios que muestro, y en el Recoleta lo interesante es que se acerca un público que cae ahí de casualidad, porque van a pasear por la Recoleta, ¿no? Entonces van con el bolso lleno de pan y de mayonesa, que acaban de comer los sándwiches en la plaza y recorrieron la feria y se compraron un cinturón en la feria, una tabla de picar en la feria y pasan por ahí con los 3 Bepis, la familia, y de golpe locura, ¿no? Y por primera vez tenía como esa sensación de estar haciendo algo como espectacular en general, no sé, para cualquier persona que se acercara, ¿no? Cosa que si bien era bastante parecido a lo que sucedía en Fundación OSDE, digamos, no faltaba esa gente, digamos, era muy específico para un público muy específico de arte contemporáneo, ¿no? Así que eso fue una de las cosas lindas de Clamor. Les muestro un poquito más. Perdón, Federico, más o menos respondí. Sí, sí, está muy bien. Me van surgiendo más cosas, pero también quiero aprovechar por ahí, si los estudiantes quieren hacer alguna pregunta, aprovechar que tendremos acá a Andrés que está abriendo su computadora directamente de archivos, podemos meternos ahí adentro. Nada, tomen la palabra, ¿no? Este es un trabajo que es un monstruo. Bueno, vos, Nati, si fuiste a OSDE lo viste. Este es un trabajo donde
la película sale por atrás del proyector de 16 milímetros. Esta estuvo montada en varios lugares, estuvo hasta hace poquito en la galería. Sí, yo esta la vi en una galería que la expusiste el año pasado, me parece, también. Sí, en realidad fue la muestra más larga, porque la muestra inauguró en diciembre del año pasado. Esa. Y pero estuvo hasta julio, creo, una cosa así. Fue ridículo porque estuvo en cuarentena la muestra. y nada, y metimos este monstruo adentro de la galería, ¿no? Muy paqueta en Retiro. Y esto es el proyector de 16 milímetros, la película que sale por atrás, va hacia, bueno, es una de estas, ¿no? Que va hacia adelante y entra en este dispositivo, se podría decir, que va hacia atrás, vuelve abajo, sube, va hacia atrás, vuelve abajo, sube, va hacia atrás, vuelve abajo, sube, y lo que genera es toda la superficie donde se proyecta la misma imagen que contiene la película sobre la que se está proyectando. ¿Sí? Digamos, la materialidad de la película se transforma en la pantalla de la película, ¿no? Y acá lo que hay es una estructura motorizada, porque la película tiene que correr. Imagínense que ahí hay unos 25 minutos de 16 milímetros corriendo todo el tiempo. Si uno se acerca a la pantalla, a ver si tengo algún detalle, ¿ven? Ahí, vamos, a ver, acá van a poder ver con imagen seguramente. Bueno, ahora busco otra donde se ve bien la imagen generada en la tira de... No hay ninguna por acá. Ahí está. Ahí tenemos dos imágenes. Uno ve la película corriendo, o sea, ve la película bajando y subiendo, movida por atrás. Lo que hay es un eje que está en permanente movimiento, y lo que lo hace girar es un motor de lavarropas viejo, que hace girar esa estructura y va liberando la presión que genera la película cuando el proyector tira para arrastrarla, básicamente. Y eso es, bueno, nada, yo se los cuento así, yo estoy enamorado de esta cosa. Es un aparato gigante que además genera muchísimo ruido, y es como muy potente, porque es como todo eso moviéndose. Son 25 minutos de película de 16 milímetros corriendo todo el tiempo, y además de que es como un giro semiológico importante, ¿no? Que la superficie de la película sea, la superficie donde se genera la película esté compuesta por el mismo material que tiene la película, los fotogramas que componen esa película en movimiento, ¿no? Es linda ver la imagen en movimiento, ¿no? Las imágenes... hay también en mi Vimeo, vieron el link que le pasé recién, ahí van a poder encontrar también algún registro de eso funcionando. Esa obra también estuvo en proa, estuvo en el Montref, estuvo en varios lugares esa obrita. También es un monstruo importante, pero de vuelta, así no se ve. Es linda cuando la ven también funcionando, y ni hablar cuando uno está al lado de esto, ¿no? En ese sentido, bueno, acá ya está de vuelta, ¿no? Esa intención mía de que la imagen no sea tan central, ¿no? Y que incluso para poder encontrar la imagen uno tiene que ponerse en un determinado ángulo, y lo que prima como imagen es la materialidad de todo el dispositivo, ¿no? Sí, yo pensaba en eso también cuando lo veía, porque entendía que la imagen pasaba como a un segundo plano, que la imagen podría no estar y podría ser directamente cinta vacía. Sin embargo, hay una operación, citando a Deleuze, ya que te gusta tanto, de diferencia y repetición. La misma imagen aparece, operaciones diferentes sobre los dispositivos, pero la imagen aparece
los obreros, aparece la filmación de la bandera, como que esa elección de esa imagen una y otra vez, también hay ahí alguna fuerza. Sí, sí, obviamente yo tengo mi respuesta propia, ¿no?, a la relación de las imágenes usadas en esta instalación, ¿no? Las imágenes usadas acá son todas imágenes de represiones a protestas, de trabajadores, son todas a trabajadores, y creo que también a estudiantes, pero son todas a trabajadores, desde las más antiguas que encontré, incluso archivos fotográficos, Grito de Alcorta, Semana Trágica, hasta la llegada de la democracia. Y yo tengo mi historia personal, o mi respuesta personal de cuál es la armonía que genera esa composición, digamos, estas imágenes con todo este dispositivo, ¿no?, con cada uno de los componentes de estos dispositivos, pero de vuelta, David Ubiña escribió algo muy lindo sobre esto, que es que obviamente acá lo que sucede es una sobreexplotación. O sea, esa multitud, esa masa trabajadora de fotogramas, cuya función es estar un 50avo de segundo frente a una fuente de luz para generar un instante de una imagen que va a generar sensación de movimiento a partir del trabajo de 24 fotogramas para un segundo de movimiento, ¿no? Ese ser extraído de ahí, ese tener que llegar hasta metros más adelante, ese tener que ponerse en fila y ser pantalla, ¿no?, esa sobreexplotación, obviamente solo se puede mantener a través de represión, ¿no? Ese fue la articulación que hizo entre cada uno de los elementos de la composición David Ubiña. Y cuando lo leí, lo quise cada vez más. Bellísimo. Sí, es linda. Es lindo, y David escribe además muy bien. Es un placer leerlo, ¿no?, más allá de las ideas que tiene, como que combina las dos cosas. Podemos ir por otro lado, si quieren. A ver si... Creen que hay otro trabajo. El tema es de dónde acá, tratamientos, puede ser. Bueno, esta era mi antigua galería, un poco más humilde que la galería con la que trabajo ahora. Esto es Mecanismos del Olvido. Es un proyector de 16 milímetros intervenido para que destruya la imagen que proyecta, la película que reproduce. También hay que verlo en movimiento, porque lo que hace esto es reproducir un segundo de imagen en movimiento de la bandera argentina flameando, y lo detiene, el proyector se detiene y el calor de la lámpara quema ese fotograma, derrite ese fotograma, ¿no? Y después arranca nuevamente, reproduce un segundo de imagen en movimiento, detiene el cuadro, lo quema, ¿no?, y sigue, ¿no? Detiene el cuadro, lo quema y sigue. Eso, y va tirando atrás la película. Lo interesante es que además, obviamente, cuando estiramos, a ver si tengo un pedacito por acá. Bueno, esto, a lo mejor se llegan a ver, ¿ven el fotograma quemado? Lo que termina resultando de eso. Sí, se llega. Queda así, ¿no? Acá hay más o menos, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, no, esto es de otra vuelta, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, acá entre quemadura y quemadura hay 16, pero en realidad hay más o menos 20, 24, es un segundo de imagen de la bandera flameando. Y después, cuando pasa todo el carrete de atrás, la parte de atrás del carrete ya pasó por el proyector, se rebobina,
se vuelve a enhebrar y la quemadura va cayendo, quizás, porque es todo mecánico y todo está arrastrado solamente por las grifas, no por los cilindros dentados, sino solamente por la grifa, va cayendo en otro lugar. Alguna quemadura coincide en el mismo fotograma, pero generalmente lo que sucede es que cae entre fotogramas quemados, ¿sí? Entonces, esa película empieza cuando la pasás, ya tuvo una vuelta de paso con el proyector, obviamente en el medio de ese segundo de imagen flameando aparece un flashazo blanco, ¿no? La segunda vez aparecen 2 flashazos blancos, la tercera vez 3 flashazos blancos, y a lo largo de la muestra la película se va destruyendo completamente, ¿no? A mí este trabajo también es un trabajo que me gusta mucho, y tiene ese giro de trabajar con un archivo, ¿no? Es interesante porque la primera vez que lo mostré fue en Bogotá, pero la primera vez que lo monté acá fue en una muestra en la ENERC, cuando existía, creo que sigue existiendo, pero cuando estaba ahí como bastante activo la CINAIM, que es la Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional, ¿no? Que justamente es una institución cuyo objetivo es la conservación, ¿no? No la destrucción, ¿no? Y arrancaron, la primera muestra que hicieron fue con esto, que fue una locura, y era interesante porque ahí cobraba mucho sentido lo que yo entendía que pasaba con este aparato, ¿no? Que es esa cuestión que genera la destrucción del material fílmico, la destrucción de algo físico en nuestro universo tan digital, tan inmaterial, por lo menos a nivel de las imágenes, generaba como una cierta ansiedad, ¿no? en el público. Y la pregunta generalmente era, ¿estás quemando un original? ¿No? Que es algo como una pregunta rara de entrada, porque el cine supone que no hay original, ¿se entiende? Pero al ser matérico, ¿no? Es una cosa que existe, por lo tanto es algo en sí, ¿no? Entonces, claro, se está quemando eso, eso que además el que más o menos leyó sabe que es la primera filmación de la historia en la Argentina, que generalmente no se detienen a considerar que es un fake, ¿no? Que además esa filmación nunca existió y demás. Entonces que hay un juego ahí como de falsedades, ¿no? De no originalidades interesante, ¿no? Porque es una máquina de destrucción de la memoria, pero que es una memoria que en realidad no es única, o sea, se pueden sacar múltiples copias y que además no es aquella que supuestamente es, no es ese origen nacional de lo cinematográfico que supuestamente es, ¿no? Y lo que me parecía interesante también es que es muy lindo el momento en que se empieza a quemar la película y se derrite, porque se genera una imagen en movimiento, o mejor dicho, una imagen en transformación, pero una imagen que está moviéndose a través de un proyector de cine, pero con una lógica de producción de ese movimiento totalmente diferente a la reproducción secuenciada de imágenes fijas, ¿no? Y la variable, el extra que tiene eso, es que cada una de esas quemaduras, cada una de esas imágenes abstractas que se generan, son únicas en sí, son siempre distintas, ¿no? Los procesos de cómo se genera, cuál es la mancha que se genera y cómo se derrite y se quema esa imagen. Entonces, por lo tanto, esa imagen que no se tiene en cuenta, que aparece como error, que aparece como una no imagen, es el único momento en realidad de autenticidad que hay, ¿no? Digo, es ese momento que generalmente no se tiene en cuenta, el momento del auténtico. El momento que si no me detengo y me lo apropio en el disfrute, en la contemplación, bueno, ya no existe más, ¿no? Digamos, es eso que no se considera como original, lo único original de la obra,
¿no? Ese momento único que se repite cada 24 fotogramas. Bien. De esto, obviamente, salen variaciones, ¿no? Después, esas tiras que están detrás son ampliaciones de escaneos, de tiras de película quemada. Hay un pequeño ensayo en video, que es el que está ahí en el monitor, que habla un poco de todo esta idea de la no originalidad y del gesto de quemar la bandera. Ahí hay unos backlights, uno con película quemada y el otro con película antes de pasar por el proyector. Y ahí hay un cubo con película quemada donde yo pongo la película quemada durante la muestra anterior. Bueno, esa es otra serie que se llama Mecanismos del Olvido. Está buenísimo. Andrés, me hace acordar a estos experimentos materiales, ¿no? que había en los orígenes, que era rayar, agujerear, pintar, poner huellas digitales, pegar polillas. Bueno, y hay uno que es la utilización de esos cuadros vacíos o material sobreexpuesto, película negra, o sea, es como que hay como una mezcla de esta experimentación con la materia, pero en el vivo y a partir de una máquina que es la que vos programás y generás para que haga esa operación en ese momento. Es sí, como traer... todo el universo todo el universo del cine sin cámara. Nati, no seas mala, no digas que es algo del pasado o de los orígenes, porque hay un mundo hippie del cine experimental que te va a odiar. Hay mucha gente, muchos colegas dedicados al cine sin cámara y que realmente hacen hoy también como piezas adorables. Sí, me refería al tipo de operación experimental sobre el material fílmico. Sí, y además hoy se está graduando Azucena Lozana de esta carrera, Artes Multimediales, y ella justamente, su obra tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es una genia, la queremos mucho. Y hoy se está graduando y va a pertenecer a nuestro claustro, que te contamos de paso, Andrés, que en esta cátedra somos todos graduados de artes multimediales, y bueno, y algunas chicas que están ahí por graduarse, la primer cátedra de todos graduados, así que felicitamos a Azucena que se suma a nuestro claustro. Bueno, Azucena, grandísima incorporación entonces, porque nada, es una de las personas que más sabe de laboratorio, además de revelado y demás, de procesos químicos fílmicos. Y además una amiga, una persona adorable. Así que, buenísimo. Sí, yo ya le escribí a Azu que o el viernes o el sábado pasaba, porque creo que está hasta el sábado, ¿no? Sí, creo que eran 4 días, sí, de hoy al sábado. Sí. Sí, viernes o sábado voy a pasar. Después le compartimos a los estudiantes la info por si quieren ir a ver una obra de una graduada. Sí, Azu tenía un taller con otra artista, no me acuerdo del nombre de la otra artista, que se llamaba un taller de proyectores precarios. Sí. Donde Carolina, ¿no? Andreotti creo que es. Andreotti, ahí está, Andreotti, sí. Que daban talleres y fabricaban proyectores con cajas de zapatos, con cajas de frutas, súper lindo, súper interesante. Bien, nada, les estaba pasando mientras tanto otras imágenes. Esto fue una muestra en la Universidad de Itela. Acá hay otra obrita que estuvo en el Kirchner un montón de tiempo, como un año,
No tengo video de esta en el Vimeo. Tengo que hacer. Es una obra que además afortunadamente adquirió el macro, el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Esto es un proyector de Super 8, la película que sale de atrás, hace toda esta vuelta, piensen, todas estas rueditas girando, genera como una situación adorable ahí, y vuelve a entrar, y la proyección en realidad, lo que proyecta de vuelta es la bandera argentina, pero queda como aislada ahí en ese bracito que sale de la misma estructura de paso de la película, y lo que tenemos como resultado es, en realidad en la producción, en la proyección es solamente la fuga de los restos que impiden ver la imagen, solamente lo que tenemos es el vacío. Y se llama Sobre el relato de la austeridad. Fue una producción en un momento obviamente de cambio de signo político en la Argentina, donde toda esa esperanza de la serie Éramos Esperados se actualizaba en esta idea de la austeridad, de la burocracia, de un trabajo vano y caprichoso, ¿no? Y que lo que producía era un vacío. Puedo seguir mostrándole obritas un montón de tiempo. No sé para qué lado les gustaría ir, o si tienen alguna pregunta en particular, o si, no sé, lo que ustedes, estoy acá para conversar con ustedes. Sí, abrimos la palabra a los estudiantes. Aprovechen que está Andrés. ¿Están por ahí? Esto de lo no presencial es como insoportable, ¿no? Y sobre todo cuando no nos podemos ver las caras, si no nos podemos comunicar, ¿no? No tenemos una incertidumbre del otro lado, no saber que Yo si quería hay hacer un una interlocutor. pregunta. Ahí Bárbara va a hacer una pregunta, sí, adelante. Nada, me interesaba saber si todo el material que vos interviniste y o proyectaste, vos mismo lo producías, o sea, vos mismo lo filmabas con tu cámara, o si accediste a algún tipo de archivo, cómo llegaste a ese archivo en cuanto a la selección y en cuanto, bueno, a encontrar justamente este archivo. Bueno, todo lo que vimos recién de mi trabajo es una de las líneas de mi producción, ¿no? Que es como lo más instalaciones, arte contemporáneo, se podría decir. Todo eso, salvo una de las líneas, salvo una de las líneas de producción, salvo una de las series, que es la serie Grito. A ver si tengo algo acá de eso. Perdón, claro, dejé de compartir, bueno, no importa. Todo lo que vimos hasta ahora es material de archivo, o sea, nada de esas imágenes las produje yo. Son todos materiales de archivo, salvo la bandera argentina, que es un elemento recurrente en esta serie, es como la imagen de esta serie, que es una filmación, pero que, digamos, la idea es que es un falso archivo, ¿no? Que es una imagen que hace referencia a aquella imagen a la cual no podemos acceder porque en realidad solamente existe en el relato de los libros de historia del cine. Eso es en lo que vimos en esta serie, pero yo generalmente no trabajo así, yo generalmente trabajo produciendo mis propias imágenes, ¿no? Como decía antes, a mí me gusta filmar, a mí me gusta encuadrar, sacar fotos, me gusta exponer, no vimos eso, pero hay mucho que va por ahí, ¿no? Y las primeras instalaciones que hice en realidad forman parte de una serie que, como les decía, se llama Grito. A ver si acá hay algo. Que son medio una mezcla. Esperen que voy a compartir de vuelta. Estoy compartiendo ahí, ¿no? Sí.
A ver. Fuck, no las tengo acá. Bueno, este es un videíto. A lo mejor pueden ver también desde el videíto. A ver. Este es el registro de esa primera instalación del 2006. Y ahí sí son en una pantallita, no sé cómo se ve el video, ¿se ve más o menos? ¿Se llega a ver algo en movimiento? Sí, se ve. Esas son todas imágenes familiares, de un lado. Todas imágenes familiares, incluyendo esa que recién paró justo. Sí. Y de este lado es una filmación como de un recorrido en auto, como mirando por la ventanilla la copa de los árboles pasar. Y eso tenía los dos proyectores de Super 8 atrás y este texto que se ve adelante. Esas imágenes las filmé yo. Las fotografías en realidad son filmaciones de fotografías familiares, de familia directa. Yo, niño, mi padre y mi madre. Después, esperen que acá falta una, es como para encontrarla con este título. Recuerdo una, no sé el nombre de la obra, Andrés, pero que hacías como una entrevista o unos testimonios de personas en movilizaciones, en marcha, Sí. y con un fragmentito de un texto. Uy, eso Sí. me encanta, qué hermoso. Ahí vamos a esa, Nati. Ahora les muestro un poquito. Esto es otro trabajo, es un trabajo mío del 2007, que lo mostré por primera vez en el Centro Cultural Recoleta ese año, y también sigue la línea de, yo digo que Grito es una serie de autorretratos en la niñez. Entonces, en las dos pantallas de los extremos son 5 proyectores de Super 8 en loop, con esta pantalla de translúcida. La versión original no fue así, este fue el montaje en OSDE. La versión original fue contra la pared, los 5 proyectores proyectaban contra la pared. Acá genera una fuga y esa imagen en movimiento es muy linda. Si quieren, en Vimeo, en mi Vimeo hay registro de esta obra en movimiento, de este trabajo en movimiento. Son 5 proyectores, como les decía, también todo archivo familiar. A los costados, a los extremos, de un lado imágenes de mi padre, del otro lado imágenes de mi madre, hacia el centro cuadernos de mi primaria, mis cuadernos de la primaria, y en el medio imágenes mías. Hay un girito ahí interesante, que es que en los cuadernos, por ejemplo, los detalles son, digamos, son imágenes donde lo que filmo, donde me detengo, en realidad son oraciones vinculadas a la familia, a la patria y a Dios, ¿no? Era justo la guerra de Malvinas, además, había como todo un nacionalismo milico muy fuerte, ¿no? Los símbolos patrios, era como... Y yo aparezco ahí todo el tiempo con el uniforme de la escuela, con el uniforme del colegio, jugando con armas y con disfraces de actos escolares, pero siempre disfrazado de milico, siempre como de granadero, ¿no? Y mi madre a un lado y mi padre al otro es interesante porque mi madre también está con su uniforme profesional de maestra, o sea, hay una cuestión institucional como muy fuerte, y mi padre aparece ahí como
de civil con armas o con su uniforme de oficial de policía, en diferentes situaciones, ¿no? Fundamentalmente actos y formaciones, digamos, son fotos posadas con el uniforme o posando, portando armas y demás. Entonces hay ahí como un clima de época como muy, que se construye digamos, con ese montaje, ¿no? De vuelta, acá hay como una cuestión del montaje. Obviamente los proyectores de Super 8 ahí dan una cuestión, tienen un valor doble, ¿no? Como por un lado de época, década del 70, 80, y por otro lado de familiar, ¿no? De ámbito familiar. El Super 8 era un soporte fundamentalmente para la memoria familiar, ¿no? Y cuando se reproducían las peliculitas de Super 8, de un casamiento, de un bautismo, de un viaje, el proyector estaba ahí presente, ¿no? Era como el coso puesto ahí sobre la mesa y proyectando sobre alguna pared del comedor o como mucho sobre alguna pantalla, pero todo el dispositivo se desplegaba ahí. Entonces da ese clima, da esa referencia de época y también, ¿no? Se completa con ese autorretrato como potente, como muy climático, ¿no? De un momento histórico, de la niñez en un determinado momento histórico. Esto se llama Día 1, creo, sí, Día 1, este trabajo. Después, de lo que hablaba Natalia, era en realidad, Nati, de los diarios cuadro a cuadro, que es como toda otra serie, y sobre todo de una obra, en realidad, de un trabajo, de una instalación compuesta por 3 trabajos de esa serie, que se llama Tomar las calles, a ver si hay alguna foto. Bueno, estos son fotogramas en realidad. Estaba en esta última muestra de la galería que dijiste que estuvo en pandemia. Ahí había sí. algo, pero no sé si tendrás foto de esa galería. Si no, bueno, no. Sí, pero lo tengo que tener en otra... Bueno, ahí están los textos que hablaba. ¿Qué pasa? Lo que empecé a hacer, a ver si... Voy a poner otro disco rígido, ¿eh? Un segundo. Bueno, le digo a los estudiantes que si quieren abrir micrófonos, así le hacemos, si quieren algunas preguntas a Andrés, que tengan algunos comentarios o agradecimientos, y como para ir cerrando, más que nada también porque Andrés viene de muchas clases, quemado, y nada, nos compartió, se abrió completamente, como dice Federico, nos abrió su computadora. Bueno, hay una serie de trabajos que es esto que les decía, los diarios cuadro a cuadro. A ver si acá... Esa es la galería, sí. Bueno, esta es otra serie. Esta es una serie que se llama Instante Boni, que es toda una serie de retratos a Oscar Boni, un artista de la década del 60, sobre todo. Bueno, no, esta ya es la parte que son estas.
Bueno, no las estaría encontrando. Acá está esa versión en Madrid, en Tabacalera, pero es diferente porque es la versión de instalación. Yo lo que empecé a hacer hace varios años son unas peliculitas en Super 8, que son, le digo diarios cuadro a cuadro, pero son como unas películas todas editadas en cámara y fotografiadas efectivamente cuadro a cuadro. Son más o menos alrededor de 3.500 fotitos, 3.500 disparos. Y entre esa, que es una serie como muy amplia, que ahí tiene como muchas aristas, filmé 3 movilizaciones, 3 por lo menos, pero hay 3 que componen esta obra más grande que se llama Tomar las calles. Es la marcha de camioneros del 2000, no me acuerdo cuándo fue. La marcha de camioneros del 2018, creo que fue 2017, 2018, uno de los 24 de marzo, y el día que en el Congreso se dio media sanción al proyecto del derecho, de la ley de derecho al aborto. Entonces son 3 movilizaciones, son 3 marchas, una vinculada a los derechos humanos, otra vinculada a los derechos de los trabajadores y otra vinculada a los derechos civiles, se podría decir. Lástima que no tengo acá para mostrarles rápidamente eso. Como se dan cuenta, no soy muy ordenado con mis... Ah, ya sé. Hay una muestra muy linda ahora en Rolf, en la galería, que no sé hasta cuándo está, pero es interesante. Acá está. Bueno, ahí tenemos una imagen de camioneros. Es uno de estos 3. Es justamente la filmación de esta marcha de camioneros, que en realidad fue toda la CGT, fue una movilización ahí cerca del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, ese edificio que está en 9 de julio y Avenida Belgrano, gigante, una movilización impresionante. A mí personalmente esas marchas gigantescas me parecen como situaciones sublimes, como está por encima de cualquier obra de Marta Minujín por lo pronto. Y acá empecé a hacer algo en esta serie, que es, yo en realidad estas peliculitas cuadro a cuadro editadas en cámara las filmaba de vuelta por placer, ¿no? Por ese placer que les conté antes, digamos, por el placer de filmar, por el placer de encuadrar y disparar, por el placer de hacer una imagen, no pensando en un proyecto determinado, ¿no? en un producto final. Y esas imágenes yo no les había encontrado todavía el formato final, ¿no? Como la presentación final, como la forma final. Y las miré mucho, me gustan como filmaciones, y me las imaginaba que se completaban con un texto, que se completaban con un texto que narrara una pequeña ficción, podía ser, ¿no? Como una crónica o una ficción. Y obviamente la primera idea fue, bueno, imagen y voz en off, ¿no? Que es el recurso clásico. Un recurso que yo usé mucho en un momento cuando hacía videos, no sé,
2001, 2005, hay trabajos míos con voz en off, que pueden encontrarlos en Vimeo también, pero no me interesaba, sobre todo, ¿no? Me generaba ruido alterar esto que me interesaba como en su forma bruta, ¿no? En el rollo de Super 8 completo, ¿no? Filmado, sin saber bien qué iba a terminar siendo, ¿no? Porque muchos rollos de Super 8, hay peliculitas, hay diarios cuadro a cuadro que es un rollo, 2 rollos o 3 rollos de Super 8, pero que no tienen más montaje que enlazar un carrete con otro carrete, ¿no? Y para mí eso tiene una potencia en su brutalidad, en su rusticidad, que no quería interrumpir, no quería interrumpir eso que para mí le da una belleza especial. Entonces lo que hice fue escribir el texto, fue empezar a escribir los textos para cada peliculita, y finalmente el texto va escrito al lado del monitor con la imagen que reproduce permanentemente esa película. Entonces, lo que encontré acá fue que pude salir de la linealidad, pude salir de esa autoridad del tiempo, ¿no? Que tienen las obras monocanal, ¿no? Cuando uno ve un cortometraje, para decirlo de una manera más llana, ¿no? Uno entrega la temporalidad, no necesita para poder acceder a ese trabajo, se entrega la temporalidad de la obra, ¿no? de la peliculita. Y a mí me interesa salir de eso. Ya hace tiempo que digo, me sigue gustando el cine, pero no me interesa entrar en esa linealidad. Me gusta más la temporalidad que tiene un espectador cuando recorre una instalación, o cuando se para frente a una escultura y la mira de un lado y la mira del otro, y uno le puede dedicar 3 segundos y otro le puede dedicar 40 minutos estando adelante de un cuadro. Me interesa eso, y me interesa esa libertad de poder encontrarse con la peliculita acá girando. Andrés, ¿ahí vos la estás viendo? Sí, ¿ustedes no? No. Ah, estoy siendo un tarado entonces, que les estoy hablando sobre algo, la estoy moviendo, les estoy señalando y nada. A ver, Vemos la manito, pero no vemos la imagen. fuck. Vemos tu compu, o sea, todo el Pero no ven. A ver, vamos de vuelta, voy a compartir. Tenés 2 pantallas en la computadora y el video te reprodujo en otro lado. Ahora sí, sí. Ahora ven. O sea, todo esto que yo estuve hablando, le estuve hablando como. Bueno, Bueno, pero ahora sabes. Ok. Acá está la presentación final del trabajo, ¿sí? De lo que yo les decía. Acá ven la peliculita y el texto montado al lado, ¿sí? Entonces, lo que les decía era, me interesa esa libertad, que el espectador pueda mirar un rato estas imágenes, que son así como imágenes ¿no? No sé, que tienen un pulso como muy frenético, ir descubriendo algunas imágenes, son todas imágenes fijas, obviamente, ¿no? Ir descubriendo, quedándose con algunas imágenes y otras necesariamente, cuando querés quedarte con una imagen, pasaron 1000, y que pueda despegar la mirada, ir al texto, leer, pensar qué mierda este texto con esta imagen, porque está uno al lado del otro, volver a la imagen, dedicarle el tiempo, poder volver a leer, e incluso poder leer el textito que está acá, que explica que esa película, que el carrete que está acá es la copia única de esta película que fue filmada en esta situación. Describe la situación en la que fue filmada esta película que contiene la imagen que se está viendo en el monitor, ¿no? Y así son las 3, así hay varias, ¿no? Y ahora, en realidad, estos diarios cuadro a cuadro empiezan a tener como otras dimensiones también. Les voy a mostrar algo, una cosita más, y ya los dejo en paz, les dejo en paz.
esto también surge de un diario cuadro a cuadro. No sé si ahí ven el monitorcito esto es un boceto de la obra, ¿no? Sí, se El ve. diario cuadro a cuadro ahí girando, ¿sí? En movimiento. Sí. Está el texto al lado, y acá hay las tiras de esos árboles que están apareciendo acá, fotograma a fotograma, pero está el paisaje reconstruido con el escaneo de las tiras, que son en realidad tilt, cuadro a cuadro, que van como escaneando de una manera muy, muy imprecisa cada uno de esos árboles y del espacio que hay detrás, ¿no? Las tranqueras, los caballos y demás. Esto es otra forma que toma también estos diarios cuadro a cuadro. Está buenísimo, Andrés, súper interesante. Sabés que cuando hablabas esto de romper la linealidad, me vinculé con el título del trabajo que los estudiantes entregan la semana próxima, que es Poéticas no lineales, y me imaginaba esto como, bueno, imágenes no lineales, como que planteas todo el tiempo esto, como, bueno, ver cosas de distintos puntos de vista, distintos montajes, de quizás algo llevarlo al extremo de todas las posibilidades, tanto de montaje como de encuadre, como de visualidad, el Sí, texto también, cómo ponerle palabra a la imagen, o sí, una palabra que lo acompañe. sí, a ver, es lo que arranqué diciendo, ¿no? Cuando hice el chistecito de, bueno, a lo mejor me estoy yendo de vuelta al comienzo de todo, demasiado al origen, es esta cuestión de liberarme muy temprano o antes de empezar a formarme y encontrar límites de lo cinematográfico, agarrar todo lo cinematográfico y entender que una cámara de cine también es una cámara de fotos y entender que una secuencia de fotos construyen también una imagen. Digamos, no es que yo agarro esta foto, la revelo y la tengo, ¿no? Y que una imagen en movimiento o una imagen en el tiempo, por decirlo de una manera más precisa, puede tener una relación con la palabra, que no necesariamente es el texto sobre la misma imagen, o la palabra leída como parte del sonido que acompaña esa imagen, ¿no? Es como esa posibilidad de vuelta, de constructiva, ¿no? Salir del mandato del deber ser, ¿no? De que te dicen, bueno, el cine es esto, se hace de esta manera, el resultado final tiene que ser así. Y estos son los procesos, y esto es lo que se hace, ¿no? Digamos, esa idea de que me gusta filmar y que después entender de que me gustan los aparatos y después entender de que me gusta la cinematografía, no el cine, disfruto del cine, pero como materia, como universo me interesa la fotografía, la cinematografía, me permite esta libertad, ¿no? Básicamente. Poder usar los proyectores, poder usar la película, poder usar la secuencia fotográfica, poder entender la imagen fija, poder articular texto escrito con fotografía, con imagen en movimiento, con sonido en una sala, no sé, es eso, básicamente. Un montón. Es eso, básicamente un montón. Me parece también súper rico esto que decías de cómo poner ahí en manifiesto esa imagen fija, cómo también ese pasaje de la imagen fija a la imagen en movimiento, y cómo mostrar toda esa materia prima completa, ya sea desde el aparato que lo reproduce, desde el aparato que captura la imagen, desde tu encuadre, desde la composición, no sé, me quedo mucho con eso también, con la materia y con los elementos productivos, con lo que decís, con los elementos que decidís armar esas instalaciones, ya sea desde
los andamios hasta estos últimos que vimos que tenían que ver más con la escuela y con la infancia, que eran esos, no me sale el nombre, las bibliotecas de las escuelas, de estas, las de Sí, sí, chapa, las estanterías, las estanterías. Bueno, a mí me remitió de una, tac, me llevaste a un tiempo y espacio solamente con ese elemento, con la decisión de que esté ese elemento ahí. Bueno, sí, es un poco eso, digo, porque finalmente la composición se arma, las entiendo con todo, ¿no? Entonces necesariamente tengo que, digamos, el desafío es un poquito ese. Hay un trabajo de vuelta, para no meterme de vuelta en una y hacérselas cortas también a ustedes. A quien le interese puede ver en Vimeo un trabajo que se llama Bonnie Ajax, donde esto de lo matérico, con ese trabajo tuve la suerte de ganar el Gran Premio del Salón Nacional. Y para mí ahí hay una variable fundamental en la que muy pocos reparan, que es la mesa en la que se monta la instalación, ¿no? Que es el soporte de toda la base de toda la estructura, el dispositivo. Que es para mí no, ese trabajo es un retrato de Oscar Bonin, y esa mesa tiene esa nobleza y esa rusticidad propia de Bonin, ¿no? Esa cuestión de trabajo duro, de mano callosa, de brutalidad y a la vez de nobleza de Oscar Bonin, y que aparece eso también mucho en el trabajo de Bonin, ¿no? Entonces, elegir esa mesa, digamos, no era cualquier mesa, igual que obviamente sobre el relato de la austeridad no puede ser cualquier escritorio, ¿no? Es un determinado tipo de escritorio, porque digamos, sobre el relato de la austeridad no la puedo montar en un tablón sobre dos caballetes, ¿no? No me cierra que va por ahí, va sobre un escritorio, digamos, los escritorios además que fui encontrando fueron perfectos para eso, porque generalmente son escritorios de las instituciones donde fui mostrando esos trabajos, entonces tienen una carga histórica también, que son súper interesantes en ese sentido, ¿no? En la base, que no es simplemente una mesa, no es simplemente una superficie donde apoyar las cosas. Eso. Sí. Buenísimo. Una más, simplemente respecto de eso, de ¿cuál es la construcción tuya de tu propio archivo? No el archivo digital, sino dónde se guardan todos esos aparatos, dónde se guardan las obras que no están en una galería, porque es como la gran pregunta de artistas multimediales, de estudiantes de esta carrera, como tener todo, si laburaste con tal PC y montaste tal obra en el 94, guardás esa PC con ese programita para después poderla montar. Noto que también hay un cambio por las obras que comentás que montaste en Europa, ya con digital, digamos, cómo sería también el traslado de 8 proyectores de Super 8 cuando uno no va a montar una obra a donde sea. Brevemente eso, pero me Bien. interesa ese punto. Sí, eso es un universo, es súper importante lo que decís. Yo, por ejemplo, Mecanismos del Olvido, el proyector que quema la bandera argentina, y los backlights esos, y el video, lo llevé a Inelcom. Inelcom en realidad es una empresa de comunicaciones y tecnología en Madrid, pero que tiene además tiene la colección de arte contemporáneo más increíble de Madrid. Si alguien tiene la oportunidad de ir, la suerte de ir, generalmente es Reina Sofía, La Calza Encendida, Matadero, Tabacalera, obviamente El Prado. Nadie piensa en Inelcom, gente, háganse el momento, además es muy lindo porque es en las afueras de Madrid. Y ahí me di cuenta, estuve por primera vez en una colección privada, de especialistas, además en tecnología, donde las obras que tienen instalaciones fílmicas ahí, y tienen incluso películas de cine experimental, piezas de cine experimental
montadas en sinfín, en proyectores de 16 milímetros, y tienen personal especializado en eso, básicamente, ¿no? Cuando compran una obra, compran el proyector, buscan qué lámpara va en este proyector y compran 30 lámparas, y de la película hacen 20 copias, y tienen ese resguardo, ¿no? Ahora que el Castanino Macro compró, en realidad adquirió una de las obras de las que les mostré, vieron la del proyector que tiene la tapita esa, también yo lo que les recomendé fue comprar un Super 8 de backup, no de repuesto. Hoy es toda una cuestión la conservación. De hecho, en la BIM, en la Bienal de la Imagen en Movimiento, hicimos un pequeño encuentro con 4 casos de conservación, 2 de cine experimental, 1 de arte contemporáneo, porque es una de las cuestiones más importantes. Piensen que si bien se sigue fabricando película y se sigue procesando película de cine, hace décadas que no se fabrica una cámara de cine y no se fabrica un proyector de cine. Entonces, estamos ahí ya. Por otro lado, lo bueno que tiene esto, en este caso específico, es que son tecnologías accesibles, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil una obra de NetArt pensado para un determinado navegador, ¿no? Para una determinada versión del Internet Explorer del 99, que mantener, modificar, o sea, lo mecánico, mantener andando, funcionando, falta una pieza, un tornero, alguien que más o menos sabe, puede armar la pieza. Incluso con uno de los chicos que trabajo, ahora está tratando de generar una modificación en las lámparas. Estamos intentando llevarlo a lámparas de LED. No es simple, pero estamos intentando llevar los proyectores de 16 milímetros a lámparas de LED. En algunos casos va a servir, en otros casos no va a servir, pero lo que sí va a dar es una duración, porque va a haber un momento que las lámparas halógenas se van a dejar de fabricar, obviamente. Después, ¿dónde guardo todos esos armatostes? Y dónde, sobre todo, trabajo con todos esos armatostes. Yo tengo mi taller, que por suerte es acá en mi casa, son 2 habitaciones medianas, unidas, donde tengo esas estanterías, proyectores, equipos, ¿no? Repuestos. Andamio. ¿Cómo? Andamio. No, los andamios no. Claro, Tengo mucha suerte, la verdad es que yo siento que tuve mucha suerte por dedicarme a algo tan raro y poder encontrar gente en el camino que me ayudó mucho. Tengo un depósito, tengo un lugar de depósito en Chela. ¿Ubican Chela? Seguramente conocen Chela. ¿Sí? Ahí en Parque Patricio. Lo conocemos. Bien, entonces, yo estoy eternamente agradecido con la gente de Chela, y porque me dieron desde el 2013 hasta ahora el espacio de depósito para guardar todos los cañeríos, las máquinas grandes. Ahí tengo un proyector de 35, el otro proyector de 35 igual me lo traje acá al taller. Vamos a ver si lo instalo, todavía no lo puse a funcionar. Y lo que me permite también Chela es el espacio de depósito, que es pequeño en realidad, digo, entran las cosas, todos los cañeríos, tengo unos cajones con cables, además, con herramientas. Lo que me permite, cuando hay muestras o proyectos para los que yo tengo que ponerme a laburar, generalmente también puedo ir a trabajar ahí, ¿no? También me dicen, bueno, tal lugar está ocupado, tal otro lugar está ocupado, ¿verdad? Pero a ver, ¿cuántos días son? ¿verdad? Entonces puedo ahí trabajar sobre todo con las estructuras grandes, porque es una locura, ¿no? A ver, cualquier artista finlandés
lo que hace es recibir dinero del museo que le propone, de la institución que le proponga armar una muestra, y dentro del presupuesto alquila 3 meses de un galpón gigante y le paga a 5 profesionales para que trabajen con él. Bueno, obviamente, ya lo dijimos, no es la realidad de un artista argentino, así que por suerte existen estas posibilidades de empatía afectiva, de respeto profesional y demás, ¿no? Que en algún punto es como algo muy... ¿Qué pasa? También hay un problema, ¿no? Que ahí de vuelta, cuando no están dadas las condiciones económicas, las condiciones de trabajo correctas, depende del azar. De vuelta, yo tuve suerte, ¿no? de poder ingresar a ese espacio. Chela no tiene a ningún artista en estas condiciones. No hay miles de depósitos ahí, la verdad es que no, y todo el tiempo están diciendo que no, y yo lo sé, y por eso estoy súper agradecido, ¿no? de ese espacio. Digamos, de vuelta, es suerte, ¿no? Es una lástima, porque en realidad esto debería ser, ¿no?, las condiciones de trabajo de todo artista, ¿no? Eso. No sé si te contesté, Federico, toda la pregunta. Bien. Bien. Bueno, no sé si algún... ¿Cómo estás, Andrés? ¿Se puede hacer una pregunta? Sí, claro, para eso estoy. ¿Cómo estás, Iván? Un gusto. Mirá, te quería consultar acerca de lo sonoro cuando trabajás, quizás no tanto en estas obras, pero quizás cuando trabajás otro tipo de obras, si trabajás lo sonoro en conjunto con lo visual o si trabajás con alguien, ya sea sonomontajes o ya sea música original. eh, Nada, muy general quizá la consulta, pero bueno, ¿qué nos podría decir acerca de eso, no? No, está Gracias de antemano. perfecta. Está perfecta tu pregunta, Iván. Y la realidad es, primero, en las instalaciones generalmente son los sonidos de las máquinas, ¿no? Digamos, son los aparatos funcionando. Después, si quieren, les interesa esto, vean un poquito perdón, y hago un paréntesis en relación a eso, que hay algo que perdemos también, ¿no? Así como yo les mostré imágenes fijas en su gran mayoría, si van a los videos, además van a tener el movimiento, además van a tener el sonido, pero hay una cuestión de la presencia física de las máquinas que no van a poder apreciar, y eso es como fuerte, ¿no? Sobre todo con mecanismos del olvido, por ejemplo, que quema la película, literalmente. Entonces hay algo que en video no se ve, pero es el humo, ¿no? O que se puede llegar a percibir, pero uno tiene que estar muy atento. Uno se para al lado del proyector, se para al lado del proyector y le sale el humo porque la película se está quemando de verdad, y es uno de los comentarios, ¿no? La película se quema. Y además hay olor, ¿no? La sala se llena de olor a plástico quemado, ¿no?, de la película. Entonces es como fuerte a ese nivel, al nivel sensorial de la obra, sí. Iván, a lo que ibas vos, yendo a tu pregunta concreta, depende mucho del caso, depende muchísimo del caso. En Grito, Grito es un video de 20 minutos, está en el Vimeo también, ahí trabajé, ahí hice el sonido. Es un sonido muy ruidista, muy jodido. Yo tengo la suerte de tener varios amigues que la gran mayoría de esos son productores de música electrónica y en los extremos, en los excesos del ruido. Y tienen como unos aparatos muy lindos, mucho cinta analógico, mucho pedal, mucho juguete en ese sentido. Y ahí trabajé con un amiguísimo que es Enrique Bernacchini, Henry, una especie de autodidacta, por más que estudió bastante con Ernesto Romeo, no sé si lo ubican. Ernesto Romeo es como el gurú de los sintetizadores analógicos en Argentina. Klaus, ¿no? Klaus, sí, está el Fauna. Klaus, tal cual, el creador y el integrante histórico de Klaus. Yo con él, ahí también, Iván, si te interesa, en el Vimeo está el registro de la perfo que hicimos con Ernesto en pantallas alteradas, que fue la muestra en la Universidad de Itela. Ahí arranca con un pedacito de una perfo
que hicimos yo ahí con 4 proyectores, 2 que quemaban película, y Ernesto poniéndole música en vivo, sonido en vivo. Te decía, en Grito trabajé con Enrique Bernacchini, y mucha mano metí yo también. La mayoría de esos sonidos salieron, bueno, hay como varias cosas, hay sonido de archivo, porque encontré que mi abuelo tenía un grabador de cinta abierta, y hay sonido, registro ahí de familiar, pero claro, Enrique con su cabecita no se quedó con las palabras, sino que se quedó con todos los ruidos que generaba la cinta y los sonidos que quedaban en el silencio. En realidad lo que rescató fue los silencios y los amplificó hasta hacerlos mierda. Y después hay como una base de sonido que hicimos con micrófonos de contacto sobre los proyectores andando, porque en realidad Grito es un trabajo hecho en video, pero son todas composiciones de varias capas de imágenes que son en realidad grabadas. Las composiciones son en vivo, son varios proyectores girando, en realidad 3 proyectores girando, y yo interviniendo físicamente, como se hacía hace mucho tiempo, físicamente en el material, mientras va girando. No seas malo, Andrés. No, no, es un chiste. Y ese sonido lo procesábamos en directo, teníamos unos pedales también, y se metía a la compu y lo íbamos registrando ahí medio en vivo, en el momento en que íbamos haciendo. Pero la composición completa no es en vivo, sino que fuimos como grabando todo y después usando fragmentos de eso. También mezclando el sonido que registraba el micrófono de la cámara de video, que estaba registrando esas proyecciones que salían de varios proyectores. Eso es Grito. Y la verdad es que no trabajé mucho más con sonido. Porque yo me fui de las formas más tradicionales del cine. Hay un trabajo mío, ese Grito puede estar más vinculado con el cine. No, miento. En el Vimeo también vas a encontrar Aula Magna. Aula Magna es un poema de despedida a lo que era mi casa, que era como un lugar muy lindo, porque era un lugar habitado por muchos amigos también. Y Aula Magna, el sonido de Aula Magna es es una composición que hizo mi hermano a partir de grabaciones directas de reuniones en mi casa, donde se llegan a escuchar algunas voces, pero de vuelta, lo que predomina son los espacios de silencio, ruido, recuperado de esas grabaciones de campo directo, ¿no? Y después si vas a Sobre Belgrado, que también lo podés ver en Vimeo, que también es una peliculita, un diario cuadro a cuadro. Ahí, el sonido de ahí sale de una grabación también de campo, con un microfonito, con un grabadorcito digital, bastante chiquito. Ahora tengo algo mejor. ¿Cómo se llaman esos típicos? ¿Los Zoom? Zoom. Sí, pero era un Zoom. H1. Un Zoom, el H1, el chiquito negro, sí. Sí, yo tengo ese. Yo estaba feliz con ese, sí, lo amaba. Y eso las imágenes de Sobre Belgrado están filmadas en Belgrado, y el sonido es el registro. Yo no lo podía creer, tardé un montón en llegar a Belgrado, porque un aeropuerto, sí, ese, divino, a otro aeropuerto, y finalmente creo que ya no me acuerdo qué país de la ex Unión Soviética, voy a Belgrado en un avión de hélice, que además tenía mucha vibración, y es ese sonido de la vibración del avión ese, que hacía un ruido. Además era como un ruido cíclico, ¿no? Como que empezaba a vibrar un poquito, llegaba a un ruido jodido y después se cortaba, y después empezaba a vibrar. Era horrible, obviamente miedo, y además escuchaba las voces de los serbios
chupando, no sé, vodka al palo ahí, conversando, gritando entre ellos. El sonido ahí es eso. Pero siempre tiene una manera diferente. Y en realidad, salvo Aula Magna y Sobre Belgrado, el resto de los diarios cuadro a cuadro son la filmación directa. O sea, es en Super 8, entonces son sin sonido, ¿no? Entonces, y que de vuelta, a mí me interesa la filmación, ¿no? Ni siquiera ponerle título. Yo no le pongo ni título ni crédito a la película. Digo, en todo caso, cuando las proyecté esas películas en festivales, el crédito y el título estaban en el programa, ¿no? Es como, no sé, ¿no? Es como que un pintor le pone el título, le pinta el título arriba del lienzo. Me gusta dejarlo como filmación, ¿no? Como que le encontré, como que ya tuve una segunda capa de construcción, pero de volver a esa sensación original que tenía de a mí me gusta filmar y me gusta el resultado, no me gusta el armado ¿no? Entonces esas tampoco tienen sonido, no tienen sonido. Tienen sí ese texto al lado, ¿no? El textito al lado. Y ahora también, bueno, fotogramas ampliados e impresos quizás al otro lado, ¿no? Pero creo que eso es todo lo que hice con sonido. Sí. Muchas gracias, Andrés. No, por favor, un gusto. Bueno, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna consulta? Bueno, me parece que no, que ya estamos. Te quedaste un montón, Andrés. Gracias infinitas. Gracias en nombre de todos los compañeros de la cátedra. Sos, como te comenté, creo que te lo había dicho, el primer artista invitado, así que es un honor. Y bueno, gracias de corazón por contarnos todo tu trabajo, por contarnos la experiencia con este libro, y bueno, contás con nosotros siempre, avisarnos cuando hagas una muestra, ya sea virtual o presencial, que ahí estaremos, y nada, siempre la mejor desde esta cátedra, desde la UNA de Artes Multimediales. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio y poder compartir un poquito con ustedes lo que hago. Y una cosita más. Este año yo además soy curador de cine y video en el Museo de Arte Moderno, y además armo esta cosa que se llama la Bienal de la Imagen en Movimiento, que generalmente tiene muestras en salas, proyecciones en cines y un montón de actividades especiales. Este año obviamente no pudimos hacerlo, y lo que hicimos fue un proyecto que se llama Mirarnos a los ojos, volver a, que es un giro que pegamos, porque nosotros usamos un año para investigar y otro año para producir. Veníamos investigando un tema totalmente diferente para la Bienal de este año, y de golpe la pandemia. Así que empezamos a pedirle en abril, de una manera muy tímida, a algunos artistas de diferentes partes del mundo que nos mandaran videos vinculados a la pandemia, videos producidos en la pandemia sin ningún tipo de condición, ni de duración, ni de periodicidad, ni nada. Y se armó esto. Esperen que les voy a pasar el link. Así. Sí, sabés que se los compartimos. Ya está, bueno. Nada, les quería contar un poquito. Y también lo estuvimos charlando creo que fue la semana pasada, no sé, o la anterior, que nos parecía también buenísimo. Claro, el tema de la navegación que decidieron, ¿no? Como mirarnos a los ojos, mirar por la ventana, cómo navegábamos e ingresábamos quizás a una obra, y esa obra tenía 2 opciones y quizás otra tenía 3, o habían otras que tenían 4 opciones. Bueno, estuvimos como haciendo algunos comentarios, así que buenísimo que lo traes. Bueno, bien. Habrán entendido que detrás de eso hay todo un proceso de tagueo, y hay como un universo más bien sensorial, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza, con lo social,
con introspectivo existencial y con los medios o lo formal, ¿no? Es un poquito las 4 direcciones y cómo se articulan. Sí, lo que nos parecía también súper interesante era que no se planteaba una cuestión de la navegación desde lo tradicional de, bueno, tenemos un menú arriba, tenemos un pie, sino, bueno, esto, más lo sensitivo, lo que estás como contando un poco vos de tu obra y todo lo que venimos hablando de cine expandido, pero llevado a lo que tenía que ver esa web, a ese espacio del navegador, de la pantalla. Bien. Bueno, nada, yo simplemente quería invitarlos a visitarla, pero ya pasaron por ahí. Así que bueno, espero que... Pero hacenos llegar todas las invitaciones en todas las movidas que estés porque nos van a encantar. Bueno, muchas gracias de vuelta, gracias por el tiempo compartido. Y a vos, gracias, muy, muy enriquecedor. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, Andrés, gracias. No, gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, súper interesante tu trabajo y todo lo que contaste. Uy, se fue. Tremendo, ¿eh? Cuánta información, ¿no? Para analizar. Sí, Franca la clase de hoy. mucha data para una clase